Buenos días a los presentes. El día de hoy traemos un webinar relacionado a la calibración de un sistema para RTDs con el indicador de temperatura. Iniciaremos en un par de minutos. Antes me gustaría verificar que pueden ver la presentación y escucharme sin ningún problema. Agradezco sus comentarios tal vez en la pestaña de comentarios o preguntas. Perfecto, me están escuchando bien, entonces daremos inicio con la presentación. Mi nombre es Marvin Arley Castro, actualmente me dedico en el Batrón como el encargado de la línea de equipos de flujo calibración, todo lo competente de equipos de metrología en las diversas variables de trabajo, todo lo que puede ser presión, temperatura, variables eléctricas, flujo de presión. Y como les indiqué, la presentación del día de hoy va enfocada a cómo realizar un sistema de calibración para un sensor RTD y un indicador de temperatura. Durante la presentación pueden hacerme preguntas y en tiempo real les estaré contestando. De lo contrario, al final de la presentación estaré volviendo a ver la pestaña para ver qué consultas puedan tener y atenderlos con gusto. Es muy crítico que los sensores, en este caso RTDs e indicadores de temperatura, sean calibrados regularmente para asegurar la integridad del proceso y la calidad. En este caso, no solo vamos a enfocar el tema en lo que es ambientes de laboratorio de calibración, sino también todo lo que puede ser proceso como tal. Sabemos que en las plantas se utilizan mucho termocuplas y termopares para censar las mediciones de los procesos. En este caso vamos a enfocarnos en el RTD, Resistance Thermometer Device. En este webinar la idea es que aprendan cómo realizar un sistema de calibración en donde estén uniendo tanto el sensor a su respectivo indicador y se complemente con todo lo que conlleva un sistema como tal. Llámese patrón, dispositivos bajo prueba y el método que ustedes utilicen para la toma de datos. La agenda, definición de un sistema de calibración, directrices para escoger su equipo de referencia, es decir, equipo patrón, y el proceso a seguir para un sistema de calibración. ¿Qué es un sistema de calibración? El sistema de calibración se define como un tipo de sistema en donde el indicador, en este caso el lector de la temperatura y el termómetro, están conectados como normalmente se utilizan en proceso, por ejemplo. Un termómetro de referencia es usado para verificar las temperaturas nominales. Cuando nosotros efectuamos una calibración, la idea es comparar nuestro termómetro bajo prueba contra un patrón de mayor grado de especificación. Y el termómetro de referencia es el utilizado para verificar las temperaturas nominales que yo defina en mi proceso de calibración y son las lecturas que yo voy a comparar contra mis dispositivos bajo prueba. Para una calibración acreditada, tanto el termómetro de referencia como las unidades bajo prueba van a ser utilizadas con fines de trazabilidad. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Que si, por ejemplo, yo tengo mis patrones de manera propia, eventualmente yo los tengo que calibrar, ya sea de manera anual, semestral, según defina el usuario. Pero la calibración de los patrones se tiene que hacer con un ente externo o ajeno a lo que sería la empresa
que mantiene esos equipos en funcionamiento para cumplir con una línea de trazabilidad en relación a las calibraciones de esos patrones. Bien sabemos que los patrones son los equipos que van a calibrar todas las unidades bajo prueba presentes ya sea en el laboratorio o en la planta de proceso. Un reporte de calibración resume las condiciones en las que se recibe o en datos cómo se encuentra un equipo y posteriormente, dependiendo de los resultados de la calibración, podemos emitir un segundo certificado, eso lo vamos a ver a detalle más adelante, en condiciones cómo se deja, después de realizar un previo ajuste en el sensor. Las mismas temperaturas nominales se usan para recolectar las mediciones tanto para la condición cómo se encuentra como para la condición cómo se deja. Vamos a tener dos sistemas de calibración, verificación y el sistema verdadero de calibración. Vamos a entrar en detalle con lo que sería la verificación. Pasos a seguir para un sistema de verificación: recopilar y grabar los datos de cómo se encuentra el sistema. Ok, en este caso, los datos cómo se encuentra es cuando yo efectúo mi calibración inicial, la recopilación de datos que yo tenga al final de los resultados van a ser mis datos como encontrado, es decir, como yo encontré mi o mis unidades bajo prueba al momento de efectuar la calibración. El indicador y termómetro se van a conectar como normalmente se utilizan. Ahorita vamos a entrar en detalle a un ejemplo, pero pueden pensar en un RTE conectado a un termómetro de lectura cualquiera que van a ser comparados contra un termómetro patrón de mayor exactitud. Las mismas temperaturas nominales se usan para las condiciones, tanto cómo se encuentra y cómo se deja. Después de que la condición cómo se encuentra se ha grabado o los datos se han registrado, el indicador y el termómetro se separan y ahora sí, se calibran cada uno por separado. Una vez que las calibraciones individuales se han realizado, el indicador y el termómetro son conectados juntos nuevamente y ahora sí se recopilan los datos para la condición cómo se deja. Este tipo de sistema de verificación provee tanto los resultados individuales del lector y el termómetro y el funcionamiento en sistema al momento de conectarlos para realizar las mediciones finales. En el caso de que el equipo sea nuevo, la recolección de los datos para la condición como se encuentra no se aplica. Eso sí es muy importante enfocarlo. Si yo tengo equipos completamente nuevos, yo no tengo datos como encontrado o previos de esos equipos, sino voy a tener resultados como dejado una vez que yo realice la calibración. La idea de este sistema de verificación es inicialmente tomar los datos tanto de mi termómetro y mi sensor bajo prueba conectados como un solo equipo de lectura. Una vez finalizado esa toma de datos en los puntos nominales que yo configure según el rango de trabajo, lo separo y calibro individualmente mi lector y mi termómetro. Y una vez que calibro ambos equipos, los vuelvo a unir y realizo una verificación nuevamente en datos cómo se deja. Luego tenemos el sistema verdadero de calibración, que consta de pasos muy similares al pasado. En este caso, tanto el indicador de temperatura como el termómetro no necesitan tener una calibración válida para comenzar la calibración inicial. En este caso, el objetivo será que ambos instrumentos trabajen como pares y esto va a eliminar la posibilidad de usar el indicador de temperatura con un termómetro diferente. La idea de este sistema verdadero de calibración es que la calibración que yo efectúe tanto de mi lector como de mi termómetro sean en unión, ambos equipos conectados con la idea o el enfoque de que esos equipos yo los voy a mantener trabajando juntos en mi aplicación y no los voy a separar. Por eso es que en este caso no es necesario
calibrar individualmente ambos instrumentos, sino que la idea es efectuar esta calibración al mismo tiempo con ambos equipos. Pasos para seguir la calibración: realizar el muestreo de los puntos requeridos de temperatura para la condición como se encuentra, según el rango que yo defina. Utilizo los datos recopilados para calcular los nuevos coeficientes del termómetro, y una vez que los nuevos coeficientes son programados en el indicador, se realiza el muestreo en los diferentes puntos para la condición como se deja. Muy importante recalcar que la mayoría de sensores RTS trabajan con coeficientes preconfigurados en el indicador de temperatura, es decir, en el instrumento que lee dicho sensor. Cuando yo realizo una calibración, con los resultados que yo obtenga al final de dicho proceso, voy a calcular los nuevos coeficientes que deben ser actualizados en el indicador de temperatura que yo utilice para leer mi sensor RTD. Los errores entre el indicador de referencia, es decir, el patrón, y la unidad bajo prueba, se comparan con las tolerancias de dicha unidad bajo prueba. Muy importante, este tipo de calibración considera el error contribuido tanto por el indicador de temperatura al consolidarlo con los diferentes coeficientes configurados en el termómetro. Y este seminario web, esta presentación, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, se va a centrar en este tipo de sistema verdadero de calibración. Rangos de aplicación para la temperatura. En la industria vamos a encontrar muchos rangos de aplicación de acuerdo al tipo de proceso que yo lleve. Aquí tenemos algunos ejemplos. Siempre va a ser importante conocer el rango que yo voy a trabajar en mi calibración, porque de ese rango de temperatura se va a determinar mi elección para la fuente de calor, para mi indicador patrón y obviamente los puntos nominales que yo defina para mi proceso de calibración. Aquí tenemos algunos rangos típicos utilizados, por ejemplo, en supercongeladores, que estamos hablando de temperaturas muy bajas, del orden de menos 95 grados Celsius. Luego, congeladores secos, eso es un proceso de liofilización de entre menos 80 a menos 50. Bancos de sangre, y conforme vamos aumentando nuestro rango de temperatura, vamos a ver que, por ejemplo, en procesado de alimentos, en el proceso también de bebidas, los rangos de temperatura ya empiezan a ser de temperaturas altas, desde 0 hasta 220 grados Celsius. Inclusive para control de procesos y la automatización industrial, se suelen utilizar temperaturas, dependiendo de la aplicación en particular, de hasta 1000 grados Celsius. Es ahí cuando podemos pensar tal vez no en un RTD, sino en un tipo de sensor que soporte temperaturas más altas, como los termopares, que en esta presentación no será el caso. Ejemplo de un sistema verdadero de calibración. Vamos a utilizar los componentes esenciales para un sistema de calibración. ¿Cuáles son? El indicador patrón, que en este caso va a ser un Fluke modelo 1502A, nuestro termómetro patrón, que va a ser un 5615, un PRT. PRT viene de las siglas Platinum Resistance Thermometer, termómetro de resistencia de platino, que por la conformidad o estructura de su material es un sensor con mayor grado de precisión que las RTD genéricas que se utilizan en la industria. Nuestro equipo será el indicador de referencia 1595A, el termómetro de referencia SPRT 5699. Este es otro tipo de sensor estándar, Platinum Resistance Thermometer, todavía con mejores especificaciones de desempeño en comparación a un PRT. Y nuestra fuente de calor será un baño de temperatura, que va a oscilar entre menos 80 a 300 grados Celsius. Podemos utilizar termo para nitrógeno líquido si vamos a trabajar temperaturas muy bajas. Entonces, en este caso,
la unidad bajo prueba va a ser el indicador 1502A y el PRT 5615. Y vamos a utilizar estos 4 elementos patrones para efectuar dicha calibración. La tolerancia requerida será de más o menos 0.032 grados Celsius a mi máxima temperatura, y la precisión del sistema bajo prueba será de más o menos 0,01 grados Celsius a un valor cercano al cero absoluto, que sería, por ejemplo, 0.015 grados Celsius. El sistema de referencia tiene que ser por lo menos 3 veces mejor en la relación de exactitudes a mi sistema bajo prueba. Y como dice esta nota, una referencia aceptable necesita tener una precisión de aproximadamente 0,005 grados Celsius, que es lo que cumple tanto mi indicador 1595A como mi SPRT patrones, modelo en este caso 5699. Una vez que definimos los equipos, vamos a definir el rango de trabajo y los puntos a ser muestreados. El rango de temperatura indicamos que será entre menos 200 a los 300 grados Celsius. Vamos a hacer la selección de los puntos de temperatura que cubren este rango seleccionado. Menos 197 grados Celsius, ya hablamos que vamos a utilizar un termo de nitrógeno líquido para llegar a esta temperatura baja. Otro punto en menos 38.834 grados Celsius. El punto cercano al cero, que sería 0,01 grados Celsius. Un punto de 231.928 grados Celsius y el valor máximo, que serían los 300 grados Celsius. ¿Por qué fui tan específico en estos valores? Porque no son puntos cualquiera, son puntos fijos de la ITN 90, es decir, la International Temperature Scale de 1990, en donde se definen diferentes subrangos de trabajo de acuerdo al rango que yo quiera calibrar. En este caso vamos a incluir el punto de 231 grados Celsius, que es parte del subrango 8, y el punto de menos 38 grados Celsius, que es parte del subrango 4. Por lo tanto, vamos a utilizar 3 puntos de la ITN 90. Para nuestro valor mínimo, menos 197 grados con nitrógeno líquido. El punto triple de derretido del mercurio, que sería el aproximado a menos 38 grados Celsius. El punto triple del agua, que es el aproximado a 0 grados Celsius. Y el punto de congelación del estaño, que es el aproximado a 231 grados Celsius. Y nuestro punto especial, es decir, el punto máximo, que será a 300 grados Celsius. Muy importante en este caso recalcar que para termómetros que tienen una longitud estándar de 6 pulgadas, generalmente no los podemos trabajar a temperaturas mayores a los 300 grados Celsius. Esta es una tabla de selección para fuentes de temperatura. Nosotros ya elegimos un baño de calibración, pero hay que tomar en cuenta diferentes factores al momento de seleccionar nuestra fuente. La precisión que nosotros estemos buscando, la calibración, si va a ser en banco o va a ser en campo, si necesitamos trabajar con fluidos o con una transferencia térmica por bloque seco, si necesitamos que las tasas de cambio de la temperatura de un punto a otro sean rápidas, o en este caso, si necesitamos tener mayor cuidado en lo que es uniformidad y estabilidad, vamos a requerir que esas tasas de cambio sean más lentas, y obviamente las condiciones físicas de nuestros sensores. Podemos hablar en lo que es la industria en 3 tipos de fuentes estándar: los calibradores de bloque seco, los baños, y los hornos de mantenimiento en donde se instalan las celdas de punto fijo. ¿Qué diferencia un baño de un horno o pozo seco? Básicamente en que el baño funciona con líquidos. Pueden ser aceite de silicón, agua, y los bloques secos funcionan con transferencia mediante bloques de masa
en donde yo inserto los sensores de acuerdo al diámetro que yo requiera según el bloque seco que esté utilizando. Los baños son instrumentos más precisos y exactos que los pozos secos, proveen mayor uniformidad y estabilidad, pero son más lentos en las tasas de cambio. Un pozo seco es un elemento utilizado más comúnmente en servicios de campo o en calibraciones en campo, donde las tasas de cambio de este tipo de equipos son, en comparación a los baños, mucho más rápidas. Y los grados de exactitud y precisión que proveen los calibradores de bloque seco son generalmente suficientes para servir no solo como fuente de temperatura, sino como patrones contra ya sea RTS o termopares que yo tenga instalados en mi proceso. Y los hornos de mantenimiento simplemente son equipos en donde yo inserto mis celdas de punto fijo para llevar dichas celdas a los valores de ya sea congelado o derretido que yo requiera. Aquí tenemos el repaso de las fuentes de temperatura que yo voy a utilizar para llegar a los diferentes puntos que definí según las temperaturas nominales que yo quiero trabajar. Para mi valor mínimo voy a utilizar nitrógeno líquido con un termo, en este caso modelo 7196B. Para el punto triple del mercurio voy a utilizar un horno de mantenimiento o también llamado baño compacto. De igual manera voy a utilizar el mismo equipo para llegar al triple punto del agua y otro horno de mantenimiento para el punto de congelación del estaño. También utilizaré un baño para llegar a mi valor máximo de temperatura, que sería 300 grados Celsius. Cualquier fuente de temperatura que sea uniforme podrá ser utilizada, pero la clave es la estabilidad que pueda mantener esa fuente en los puntos que yo desee, en este caso, muestrear. Esta sería una guía para seleccionar el indicador de temperatura y el termómetro patrón para comparar contra mis unidades bajo prueba. Vamos a tener 5 pasos sencillos. El primer parámetro que va a depender de cuál sea mi elección va a ser considerar el rango de temperatura y la profundidad de inmersión requerida. También la precisión del sistema, y siempre debo verificar que tanto mi indicador como termómetro proporcionen la precisión necesaria. En este caso hablamos de por lo menos 3 o 4 veces más precisa y exacta que mi sistema bajo prueba. Y evaluar si se requiere una calibración adicional. Esto lo encontramos después de realizar la calibración, en donde vamos a evaluar, según los resultados, si las especificaciones se adaptan en cuanto a los resultados que yo obtuve o debo realizar un ajuste para repetir otra vez el proceso de calibración. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Pasos recomendados para este ejemplo de sistema de calibración. Medir el triple punto del agua del termómetro de referencia. Recordemos que estamos utilizando un SPRT y es recomendable antes de iniciar el proceso de calibración medir el triple punto, la resistencia del triple punto del agua de este sensor para considerar que la especificación de nuestro patrón se mantenga al momento de iniciar el proceso de calibración. Muestrear y grabar los datos de cómo se encontró. Posteriormente, después de obtener los resultados, evalúo los datos, determino si requiero realizar un proceso de recocido, alineamiento o si rechazo la calibración. Un recocido básicamente es un proceso en donde yo modifico los átomos de platino presentes en el instrumento, en el sensor, con el fin de intentar volver dicho equipo a los valores iniciales de la especificación. Generalmente un recocido se realiza a la temperatura nominal superior de máximo trabajo de funcionamiento del sensor. Para este caso, si necesitáramos realizar un recocido en nuestro PRT bajo prueba,
hablamos de que la temperatura máxima son 300 grados Celsius. Entonces, utilizando un pozo seco, yo llegaría a hacer una prueba de este PRT a un valor por lo menos 10 grados por encima de esta temperatura nominal superior, es decir, 310 grados Celsius, lo estabilizo en ese valor al menos por 3 horas con el fin de lograr un recocido exitoso. Generalmente todo sensor de temperatura, PRTs y RTs en este caso, son equipos que se desgastan con el tiempo y pueden perder los valores de especificación iniciales, ya sea por estrés térmico, por vibraciones, por golpes. Mayormente esto se presenta en la industria y es ahí cuando yo debo, por ejemplo, aplicar estos detalles de alineamiento recocido si son necesarios para tratar de volver a condiciones iniciales mis instrumentos de medición. Si el recocido fue necesario, se realiza, vuelvo a tomar los datos de la calibración y genero los nuevos coeficientes si los datos son válidos o son buenos para mis tolerancias definidas. Programo los nuevos coeficientes dentro del indicador bajo prueba, muestreo y grabo los datos de condición cómo se deja después de haber realizado todo este proceso de ajuste. Evalúo los resultados versus mis límites de tolerancia y genero el reporte de calibración. Paso a paso vamos a ir viendo cómo se realiza cada uno de estos puntos. Lo que tenemos acá es un diagrama de flujo que resume los procesos que yo voy a ir llevando paso a paso para realizar en este caso mi sistema de calibración. Como pueden observar, mido el triple punto del agua en mi SPRT de referencia, efectúo los datos de cómo se encuentra, comparando en este caso mi patrón contra mis unidades bajo prueba, verifico los datos, me hago la pregunta si son válidos o no de acuerdo a mis límites de tolerancia, evalúo si requiero hacer un recocido o rechazar la calibración. Si los datos son válidos, ingreso los coeficientes en mi indicador de temperatura, los nuevos coeficientes calculados, tomo los datos, en este caso, cómo se deja, y genero mi reporte de calibración. Lo que tenemos acá es un resumen de precisamente los diferentes puntos de rango de trabajo divididos en subrangos de la ITN 90, en donde tengo puntos de derretido y congelamiento de diferentes tipos de metales, y el subrango en el que yo decida trabajar va a depender del rango de temperatura que yo necesite. Este tipo de calibraciones son muy utilizadas en laboratorios primarios, como pueden ser centros nacionales de metrología, o laboratorios que se dediquen a brindar servicios de calibración. En cuanto a la industria, difícilmente vamos a encontrar calibraciones bajo estos tipos de subrangos, porque las precisiones y tolerancias manejadas en la industria son mucho mayores en comparación a este tipo de sistemas de calibración, en donde hablamos de exactitudes y precisiones muy bajas. Vamos al paso 1. Medimos la resistencia en el triple punto del agua de nuestro termómetro de referencia. Aquí tenemos un ejemplo en donde internamente tenemos la celda y lo que tenemos introducido en nuestro horno de mantenimiento es el SPRT, y la lectura que tenemos acá es, ahora sí, el sensor estabilizado después de un tiempo, el valor que uno esperaría leer de 0,01 grados Celsius. Una vez medida la resistencia, muestreo y grabo los datos de cómo se encontró mi proceso de calibración, que voy a considerar yo al hacer la toma de datos. Para este ejemplo, lo vamos a hacer de manera manual. Siempre tener una hoja de datos bien definida
en este caso System as Found, en este caso sistema como encontrado, yo voy a anotar los coeficientes de calibración de mi sensor bajo prueba y de mi sensor patrón. Tal vez ustedes se harán la pregunta, ¿y de dónde obtengo esos coeficientes? Generalmente, el fabricante incluye un certificado de calibración o verificación junto a la venta del sensor, y ahí se deben determinar este tipo de coeficientes si es que el sensor lo requiere para poder trabajar como medio de lectura con el indicador al cual vaya a ser conectado. Anoto los coeficientes iniciales, el modelo número serial de nuestros equipos, las temperaturas nominales a trabajar, y voy a tener diferentes segmentos o columnas verticales en donde voy a anotar la temperatura de en este caso de mi patrón a cada punto nominal, la temperatura de la unidad bajo prueba, en este caso estamos hablando propiamente de lo que vayan a censar tanto mi SPRT como mi PRT, la resistencia en cada punto nominal de mi unidad bajo prueba, los límites máximos y mínimos según la tolerancia que yo tenga definida, tanto en grados Celsius como en resistencia, el error, y si después de obtenido los diferentes resultados, cada punto pasa o falla. Siempre es importante no solo llevar, para este caso, los valores de las temperaturas, sino también de las resistencias, porque recordemos que este tipo de sensores funcionan bajo una variación de la resistencia, y lo que hace el indicador de temperatura es medir esa variación de la resistencia y en base a, por ejemplo, la tabla de la ITN 90, convertir esa relación de variación de resistencia en una lectura equivalente en temperatura. Y los valores de resistencia serán requeridos para realizar el cálculo de los nuevos coeficientes de temperatura. Lo que tenemos acá es un ejemplo en donde tengo dos indicadores, en uno la lectura de mi patrón y en el otro la lectura de mis unidades bajo prueba. Como ustedes ven, hay mucha diferencia entre las lecturas porque esto es un ejemplo y no hay una estabilización clara en este caso. Y yo inicio la toma de datos en todos los puntos nominales definidos, así como los valores de resistencia. Esto es cuando yo inicio la condición en datos como se encuentra. Siempre es recomendable iniciar del valor mínimo al valor máximo. Y una vez que nuestros equipos llegan a los puntos configurados, dar un tiempo de estabilización al menos de 15 a 20 minutos, dependiendo del caso, antes de iniciar la toma de datos. Una vez que mostramos los datos como encontrado, evalúo los resultados de esta condición y me pregunto si los resultados son válidos o si tengo que realizar un proceso de ajuste. En la siguiente imagen tenemos los resultados obtenidos y lo que hago acá es una comparación de cuál es la desviación que tiene mi unidad bajo prueba en relación a los resultados de mi patrón y definir si de acuerdo a mis límites de tolerancia la unidad bajo prueba se mantiene dentro de lo que yo necesito o está fuera de esas especificaciones, y por ende deberé realizar un proceso de ajuste. Es aquí donde yo decido si hago un recocido o si rechazo del todo la calibración. ¿Qué son los datos válidos? Como dice acá, es la medición del triple punto del agua, por ejemplo,
repetible entre las mediciones a 0,01 grados Celsius en los datos como se encontró, intermedio y en los datos como se deja. Lo que quiere decir esto es que si, por ejemplo, al yo tener estos tres resultados, debe existir una mínima diferencia entre ese valor de 0,01 grados Celsius. Por ejemplo, de al menos 0,02. Cambios grandes en la resistencia pueden indicar que el termómetro ha sido expuesto a estrés o golpes mecánicos. El estrés térmico se define como un concepto en el cual yo pongo a trabajar mis sensores de temperatura a valores nominales superiores o inferiores por mucho tiempo. Esto puede generar a través del tiempo que mi equipo varíe las condiciones de especificación originales y se desvíe, y hasta el momento de efectuar la calibración es donde yo voy a determinar si ese sensor efectivamente está fuera de mis especificaciones. Grandes cambios en la resistencia también pueden ser debidos a una filtración de suciedad o elementos que puedan corroer el termómetro, y esto generará grandes cambios en la resistencia que de igual manera se pueden determinar en los procesos de calibración. El valor de la temperatura en el indicador bajo prueba es cercano al de la referencia. Esta es una pregunta que nos debemos hacer. Siempre que vayamos a tomar los puntos en los diferentes valores nominales, como mínimo se deberían tomar al menos de 5 a 10 lecturas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en el triple punto del agua debo tomar al menos 10 lecturas en ese punto de prueba. En mi valor máximo a 300 grados Celsius, igualmente debo tomar al menos 10 lecturas en ese valor nominal, y así sucesivamente en cada punto, porque eso es en este caso un factor que yo tengo que agregar a mi presupuesto de incertidumbres, llamado específicamente desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones que yo efectúe en cada punto nominal de prueba. Otra pregunta que yo me puedo hacer, ¿es la diferencia mínimo-máxima excesiva en la columna de la resistencia? Si es así, ya debería pensar en realizar un ajuste, ya sea un recocido, y el origen de los problemas puede verse a resistencias de aislamiento elevadas, filtración, como indicamos anteriormente, malas conexiones o cables abiertos o en corto. En caso que deba realizar el recocido, lo ejecuto y una vez finalizado me devuelvo nuevamente a tomar los datos como encontrado, esperando que ahora sí los resultados que obtenga sean válidos para poder, en este caso, proceder al cálculo de los nuevos coeficientes. ¿Qué pasa si existen grandes cambios de resistencia o temperatura? Como lo comenté anteriormente, debemos examinar tanto el indicador como el termómetro para verificar si hay algún problema físico de cableado y si es posible una reparación. Siempre se debe chequear la resistencia de aislamiento de los termómetros. Se suele utilizar un multímetro y el multímetro se conecta entre el tallo del termómetro y cada alambre del mismo, y se dice que para termómetros de 25 ohms la resistencia de aislamiento debe ser mayor a 500 megaohms, y para termómetros de resistencia de 100 ohms la resistencia de aislamiento necesita ser mayor a 100 megaohms. Igualmente, no todos los problemas se van a poder resolver con el proceso de recocido. Una buena regla para tomar en cuenta durante este proceso, como les comenté, es fijar los valores de temperatura nominales superiores a un valor de 10 grados en exceso sobre el máximo punto de temperatura de mi sensor y mantenerlo estable a ese valor en un periodo de tiempo de entre 2 a 3 horas. Una vez que en este caso realizo mi proceso de recocido, vuelvo a tomar los datos como encontrado
realizo la validación de esos resultados y concluyo que son válidos o son correctos, genero los nuevos coeficientes en mi indicador de temperatura, es decir, en el equipo que lee mi termómetro bajo prueba. Para este ejemplo en específico, estamos utilizando un 1602A como indicador, y es en ese equipo en donde yo voy a ingresar los nuevos coeficientes calculados bajo la calibración, en este caso realizada, de mi PRT. Y voy a utilizar un software que se llama Tableware para realizar los cálculos de manera automática. Básicamente en este tipo de programa lo único que yo hago es seleccionar el sensor con el que estoy trabajando, el modelo número serial, el tipo de coeficientes que yo voy a utilizar, que en este caso son basados en la ITN 90. Existen otro tipo de tablas, como por ejemplo el Calendar Van Dusen o la IPTS del 60. Pongo el rango bajo de trabajo y el rango alto. Defino la unidad de temperatura medida, en este caso grados Celsius, la escala en ohms, y coloco los diferentes valores que yo obtuve en mis resultados como encontrado. Introduzco los diferentes valores, en este caso el triple punto del agua y mi valor mínimo, así como mis valores altos. Y una vez que yo los ingreso, indico calcular coeficientes y automáticamente el software, que puede ser validado, me va a calcular los diferentes coeficientes. La ventaja de utilizar este tipo de sistemas es que elimina el error humano. Las tablas de cálculo para este tipo de coeficientes se pueden ejecutar a mano, pero son fórmulas muy complejas. Por ende, siempre se suele utilizar algún tipo de programa para hacer el cálculo de manera automática. Programas como este de Fluke, como les comenté, pueden ser validados para, si son sometidos en procesos de auditoría, puedan en este caso ser utilizados dentro de un sistema de calidad de ese tipo. Una vez que tengo los nuevos coeficientes de mi termómetro bajo prueba, los ingreso en el indicador que voy a utilizar con ese termómetro. Este sería el paso número 7. Les indiqué que era un 1502A, el indicador como tal. La introducción de los coeficientes en el indicador se hace de manera completamente manual. De igual forma, selecciono qué tipo de coeficientes quiero ingresar, en este caso la ITN 90. Me voy a los diferentes tipos de coeficientes y los voy ingresando uno a uno y los voy guardando. Siempre es importante, en este caso, de manera lógica se sabe que el PRT está conectado al indicador en el momento en que yo estoy ingresando los nuevos coeficientes en este equipo. Una vez que tengo ingresados los coeficientes, siempre un indicador de temperatura nos va a solicitar desde el triple punto del agua hasta los coeficientes tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Pero hay sensores o termómetros que no utilizan todos los coeficientes. Por ejemplo, en este caso en particular, vamos a trabajar con A4, B4, B y C, pero no vamos a trabajar con D. Entonces, simplemente lo que hacemos en el indicador es setear un valor nulo, un valor 0, y lo guardo. Una vez que introduzco los nuevos coeficientes en mi indicador, repito el proceso de calibración, lo que sería la toma de datos para la condición como se deja, referente a que en este caso realicé un recocido en el dispositivo para mejorar el desempeño en especificación de, en este caso, la unidad bajo prueba. Tomo los datos como se deja, con los nuevos coeficientes calculados,
Y aquí tengo un resumen de los resultados. Para los diferentes puntos nominales, la temperatura actual del patrón, la unidad bajo prueba, la resistencia de la unidad bajo prueba, los diferentes valores mínimos máximos, tanto en grados Celsius como en ohms, la tolerancia y el pasa-falla. En este caso obtuvimos que todos los resultados pasaron. Una vez que tengo los resultados como dejado, realizo una nueva evaluación de resultados y si son válidos, como en este caso, genero el reporte de calibración. Aquí está nuevamente la tabla. Los resultados se evalúan en base a los límites de tolerancia que yo tenga definidos en mi proceso. Y paso número 10, generar el reporte de calibración. ¿Qué puntos debo incluir yo en un reporte de calibración? Información del laboratorio o de la empresa que efectúa la calibración, información en este caso del cliente, si es un servicio a terceros, información de la unidad bajo prueba, reportes de los datos en las condiciones, cómo se encontró y cómo se dejó, la información del equipo de referencia, condiciones ambientales. Siempre es importante, antes de iniciar o al finalizar un proceso de calibración, tomar las condiciones ambientales presentes en el lugar, temperatura, humedad relativa y en algunos casos particulares la presión atmosférica, para saber si yo efectué ese proceso de calibración en condiciones ideales o al menos dentro de los límites de trabajo de los equipos que yo esté utilizando para ese servicio de calibración. La fecha en que se ejecuta el servicio, los intervalos, el número de reporte y la lista de coeficientes. Esto que tenemos acá es un ejemplo de un reporte de calibración, que es el asociado al ejemplo que veníamos viendo, en donde estamos utilizando un SPRT 5699, un super termómetro de lectura 1595A. Está la información de los patrones. Solamente tomamos en cuenta estos dos modelos porque lo que fue los hornos de mantenimiento, los baños y las celdas de punto fijo simplemente tienen el funcionamiento de medios de temperatura. Los patrones propiamente que se utilizaron para comparar contra mis unidades bajo prueba fueron estos dos equipos. El certificado lleva la siguiente nota en el último párrafo del texto. Esta calibración es trazable, en este caso al NIST, que es el laboratorio primario en los Estados Unidos para lo que es metrología. Es trazable mediante constantes físicas naturales y en cumplimiento con la norma, en este caso de los Estados Unidos, ANSI NC SL Z540, y nos indica otro tipo de norma bajo la cual está en cumplimiento. La parte de las constantes físicas es referente a que yo ejecuté esta calibración con el uso de puntos fijos de temperatura. En la segunda página del reporte tengo la información del equipo bajo prueba, en este caso el termómetro de lectura, que es el 1502A, el sensor como tal, que es el PRT 5615, y el equipo patrón nuevamente, el SPRT y el lector 1595A. Tengo la tabla con los resultados obtenidos en los datos como encontrado y en este caso tengo presente los coeficientes iniciales. Encontramos que para esos datos como encontrado fallaron varios puntos según la tolerancia que yo tengo definida. Y ahora sí, después de que realicé un recocido y hice el cálculo de los nuevos coeficientes, tomé datos como dejado y en mis resultados encontré que todos los puntos nominales pasaron la prueba. La parte de la incertidumbre, esto sabemos que es la incertidumbre asociada a cada punto de prueba
y se está dando con un factor de cobertura o factor de confianza de un K igual a 2, que es un nivel de confianza aproximadamente del 95%. Es un grado muy bueno, muy alto para esta calibración en temperatura. En resumen, vimos los dos tipos de sistemas de calibración, la verificación de un sistema y el sistema verdadero de calibración, que fue en el cual nos enfocamos, las pautas para la selección del equipo de referencia, tomando en cuenta los patrones, los medios de temperatura, en base a los equipos que yo quiera calibrar, y los pasos a seguir, según el ejemplo que vimos, para el sistema verdadero de calibración. Con esto concluimos la presentación y pasaría a la parte de preguntas. Si tienen alguna pregunta específica acerca del tema o equipos o productos, pueden hacerla en la pestaña de preguntas y con gusto les voy a estar atendiendo. Ok, aquí tengo una pregunta de Randall Campos que me indica, ¿cuál es la diferencia entre un PRT y un RTD? Ok, la diferencia básica en este tipo de sensores es que el RTD, como les comenté, según sus siglas, se define como un termómetro de resistencia en variación bajo diferentes tipos de tabla. Puede ser la IT90, el Calendar Van Dusen, la IPTS del 60, y el PRT viene siendo un instrumento estructuralmente similar, pero con la gran diferencia de que está constituido de platino. De ahí viene, en este caso, las siglas PRT, Platinum Resistance Thermometer. Por el tipo de material constituido, es un equipo de mayor especificación en comparación a un RTD estándar o genérico. Y los PRTs, como vimos en esta presentación, funcionan con coeficientes de temperatura establecidos en una calibración. Los RTDs son equipos más robustos, con niveles de exactitud menores utilizados en la industria y que necesariamente no tienen que cumplir o trabajar con coeficientes de calibración, sino que simplemente pueden funcionar con coeficientes que están presentes, ya sea, por ejemplo, en un PLC o un transmisor, para leer ese tipo de equipos, pero no coeficientes de calibración. Entonces, si usted quiere utilizar un PRT, generalmente es un sensor que sirve como patrón para RTs. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Ok, creo que no tenemos más preguntas de momento. Igualmente a todos los presentes en esta presentación,
se les va a estar enviando un correo con información asociada a los temas vistos y con la presentación grabada y un link al video. Igual pueden responder a ese correo para cualquier otra pregunta que puedan tener posteriormente. Y muchas gracias por su atención y estamos para su servicio. Ok, aquí tengo, perdón, tengo otra pregunta por acá. Julio Madrigal consulta cómo se define la tolerancia de un sensor si no se cuenta con la de fábrica. Ok, perfecto. Al momento de calcular la tolerancia de un sensor, usted tiene que basarse principalmente en su proceso, en la criticidad de su proceso, los niveles de tolerancia que usted requiera. Por ejemplo, si usted tiene una planta en donde tiene que censar el nivel de temperatura de un fluido que oscila en un rango de 0 a 100 grados Celsius, y usted sabe que los sensores que miden el interior de ese fluido tienen una especificación de más o menos 1 grado Celsius, y si por ejemplo el sensor en el valor máximo mide 100 grados Celsius, pero en este caso la unidad bajo prueba, el RTE que usted pueda tener ahí instalado, no sensa ese valor real de 100 grados Celsius, sino que sensa 102, se puede activar una alarma en su proceso y generar un paro. ¿Y a qué se debió ese paro? A que el RTE que usted mantiene ahí en planta no tiene el nivel de exactitud requerido para el proceso. Usted necesitaría un sensor con mayor grado de exactitud. Generalmente, siempre los equipos van a tener un modelo y en ese modelo asociado, en el manual o en el mismo internet, usted puede filtrarlo y buscar las especificaciones. Si se era un caso particular y usted no puede encontrar esos valores, simplemente usted calcula la tolerancia de acuerdo a su proceso. Si a usted le sirve que la variación de temperatura en la medición no sea mayor a más o menos 2 grados Celsius, entonces usted define su sensor a ese nivel de variación, más o menos 2 grados Celsius. Siempre va a ir de la mano no solo de lo que diga el fabricante del equipo, sino de lo que decía usted como usuario del instrumento. Ok, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, como les comenté, a los asistentes. Y cualquier otra consulta a futuro pueden responderla al correo o en eventuales eventos que vamos a estar haciendo por este medio. Muchas gracias y que tengan un buen día.